Buenas noches. Antes que nada, agradezco a los organizadores por haberme invitado a participar de esta actividad trascendente. Señores autoridades presentes, señoras del Gran Oriente de la Formacionería del Uruguay, autoridades nacionales y departamentales del departamento. En primer término, el título de la conferencia es muy removedor y viene a cuento de preocupaciones permanentes de nuestra sociedad. Por lo tanto, felicito también por el título a los organizadores. Cuando hablamos de Estado laico o laicismo, que es la expresión filosófica que lleva a su consecución, y de república, republicanismo, corriente de pensamiento, estamos realizando revisando una vieja relación entre ambos conceptos, una relación de ida y vuelta, una relación que se retroalimenta permanentemente. El concepto de laicismo como tal, como concepción filosófica, surge en el siglo XVIII, en ese siglo de la Ilustración tan fermental. La república o el republicanismo es bastante anterior, se remonta a las concepciones teóricas y prácticas de la democracia ateniense y la concepción republicana de Aristóteles, luego prosigue con Cicerón, Marco Tulio Cicerón en la República Romana, continúa en teoría en las repúblicas renacentistas, siglo XV y XVI en Europa, y vuelve a tener su desarrollo en los siglos XVIII y XIX, teniendo en esta época del siglo XX un resurgir. Es decir, que estamos hablando de una concepción muy antigua, pero muy vigente. La concepción teórica más antigua de Occidente, en realidad. ¿Cómo es esa relación entre laicidad y república o republicanismo? En realidad hay otra ideología relacionada en el siglo XVIII que es prima hermana del republicanismo, que es el liberalismo, y entre ambas, entre el liberalismo, con sus dos vertientes, uno conservador y otro progresista, y el republicanismo, entre ambas le dan la argamasa, le dan la forma a la concepción del laicismo. ¿Qué es el laicismo en definitiva entonces? Es una concepción filosófica que promueve la libertad absoluta de las personas, la manifestación plena de las ideas y la más amplia tolerancia respecto a las mismas. Por lo tanto, promueve la formación de un Estado laico, un Estado que sea neutral, un Estado que no ampare a ninguna concepción, ya sea esta religiosa, filosófica o política. Estas son ideas incorporadas en el siglo XX. Al respecto dice el filósofo Fernando Savater, filósofo vasco, Savater, filósofo que no defiende a su vez los nacionalismos. En la sociedad laica tienen acogida las creencias religiosas en cuanto derecho de quienes las asumen, pero no como deber que pueda imponerse a nadie, de modo que es necesaria una disposición secularizada y tolerante de la religión, incompatible con la visión integrista que tiende a convertir los dogmas propios en obligaciones sociales para otros y para todos. Lo mismo resulta válido para las demás formas de cultura comunitaria, aunque no sean estrictamente religiosas. La libertad como destino es el libro del que se cita a este autor. Otros autores, como decíamos, Rousseau, por ejemplo, Rousseau y otros republicanos señalan que la laicidad es el espacio del bien común,
El bien común es aquel espacio en el que todos los ciudadanos se expresan libremente, sin presiones ni favoritismos de ninguna naturaleza. Dice Rousseau en el Contrato Social. Cada uno de nosotros pone en común su persona y todo su poder bajo la suprema dirección de la voluntad general, recibiendo a cada miembro como parte indivisible del todo. Al respecto, agrega luego: entonces todos los resortes del Estado son vigorosos y sencillos, sus máximas son claras y luminosas, no tienen intereses embrollados, contradictorios. El bien común se muestra por todas partes claramente y no exige sino un sentido común para ser percibido. Cicerón lo decía de manera clara también: los que hayan de gobernar el Estado deben velar sobre todo el cuerpo de la República, no sea que, atendiendo a la protección de una parte, abandonen a las otras. Y Maquiavelo, para continuar con alguna cita más, a veces el Estado teórico, que se lo conoce fundamentalmente por su obra, una de sus obras, El Príncipe, pero no tanto por su beta republicana, manifestada en el discurso de la segunda década de Tito Livio. Maquiavelo señala que la disidencia, el conflicto, es la expresión de todas las cosas, y que no se debe ver al conflicto como un mal, no se debe ver la disidencia o el disenso como un mal, sino todo lo contrario. Sus palabras dicen: nada contribuye más a la estabilidad y firmeza de una república como el organizarla de suerte que las opiniones que agitan los ánimos tengan vías legales de manifestación. Cuán útiles y aún necesarias son a las repúblicas los medios legales de manifestación de la animosidad de la multitud contra cualquier ciudadano, porque si no existen estos recursos legítimos, se acude a los extralegales, los cuales ocasionan, sin dudas, peores resultados que aquellos. Está diciendo Maquiavelo. Si hay voces excluidas, si hay personas, grupos que no pueden manifestar sus ideas porque hay unos que predominan sobre otros, inevitablemente la manifestación puede darse por vía ilegal. Entonces, la mejor forma de proteger a todas las voces es que el régimen jurídico, las instituciones, amparen la manifestación en igualdad de condiciones. Y esa es una premisa clave que luego el laicismo tomará en el siglo XVIII. Uno de los padres fundadores de Estados Unidos y presidente luego, Thomas Jefferson, un republicano teórico muy importante, dice respecto al Estado laico: ninguna ley debe oficializar la religión ni prohibir su libre ejercicio, erigiéndose así un muro de separación entre la Iglesia y el Estado. Claramente establecía que la laicidad era la mejor forma de garantizar la libertad para todos los ciudadanos, y por ende se promueve desde los comienzos de la Revolución Norteamericana, la institución de la República, la libertad de cultos. No así el Estado laico, porque en Estados Unidos, tributario de la cultura anglosajona, hay una concepción deísta predominante. Lo vemos en ceremonias como, por ejemplo, la asunción de los presidentes cada vez que lo hacen de manera regular, cada 4 años. Juran ante Dios, y si bien no es bajo los auspicios de ninguna religión positiva, bajo los auspicios de ningún dogma específico,
sí es bajo una concepción deísta, por lo tanto no es estrictamente un Estado laico, en el sentido de que obviamente en aquel país no todas las personas son creyentes, hay obviamente personas ateas, agnósticas y otras que pertenecen a diferentes religiones. Pero más allá de no ser un Estado laico, sí promueve la libertad de cultos. En esencia, el Estado laico es una invención francesa. Tempranamente, en la denostada Revolución Jacobina, en el año 93, se establece el Estado laico. Es derrotada esa revolución por sectores conservadores y recién vamos a tener que esperar a comienzos del siglo XX, cuando en 1905, el 9 de diciembre de 1905, la ley del presidente Clemenceau, en aquel momento, consagró el Estado laico, la definitiva separación de la Iglesia Católica del Estado. Hay algún otro ejemplo más en el mundo, pero muy pocos en realidad. En el caso uruguayo, la separación del Estado de la Iglesia Católica es en la Constitución del 18, con todo un proceso largo de secularización que comienza, como bien señalaba el licenciado Bula, desde los tiempos de Artigas y, bueno, tiene su desarrollo durante todo el siglo XIX. Pero en realidad, los estados laicos, estrictamente laicos, no son demasiados en el mundo. Terminando entonces con esta parte introductoria, vamos a meternos un poquito más en Uruguay. No quiero abundar sobre algunas cosas que se han dicho, pero sin dudas el germen del concepto de laicismo y la concepción republicana en Uruguay y en América casi de manera excepcional es el artiguismo. La concepción de soberanía popular, igualdad de oportunidades, Estado laico, deliberación en las decisiones públicas son señas claras de identidad republicana en el artiguismo. No voy a detenerme más en eso porque eso se ha hecho de muy buena forma, pero claramente marca la identidad. El historiador Arturo Ardao ha descubierto, casi sin eco en la historiografía nacional, que quien crea la expresión República Unitaria del Uruguay fue Artigas. Frecuentemente se dice que el artiguismo plantea una concepción federal, que el Uruguay no es donde estaban sus horizontes. Pues no. En el año 15, Artigas extiende patentes de corso a navegantes al servicio de la República, en aquel momento enfrentando al imperio portugués, y las patentes de corso dicen República Oriental del Uruguay. Y quien extiende el documento lleva su firma y lleva el título de Jefe de los Militares, Protector de los Pueblos Libres de la República del Uruguay. Así dicen los documentos. Y reitero, frecuentemente la historiografía nacional no recoge estos valiosos hallazgos hechos por el extinto profesor Arturo Ardao. El otro periodo fermental de desarrollo de la concepción laica republicana, relacionada a su vez también con las concepciones liberales del periodo, es durante